Está por acá, le decía, le doy la bienvenida al senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien está en Sonora y viene, pues como te digo, en una presentación de su libro y muchos temas más. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias por la oportunidad y por la invitación para estar aquí contigo y con tu auditorio. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, ¿no? A ver, la visita. Bueno, la el libro, visita, sí, podemos comenzar por el libro. Este libro es una historia reciente de mis últimos años que experimenté, de reuniones, de encuentros, de vivencias con líderes políticos, líderes sindicales, en fin, y de muchas otras reuniones internacionales que se dieron durante diferentes momentos de los últimos años. Entonces, pues recoge mi regreso a la Ciudad de México también, hace ya, pues ya va a ser 4 años, en 2018, ya como senador de la República, ya electo como senador de la República, y bueno, pues esto es una historia muy importante porque trae una serie de reflexiones y consideraciones sobre algo que yo considero. El anterior libro se llama El colapso de la dignidad, ese es el triunfo de la dignidad. Ese es el triunfo. Y para mí, pues yo siempre he expresado que la dignidad es el concepto y el valor más importante del ser humano, que cuando una persona pierde la dignidad, pues está sujeto a que lo humillen, lo ofendan, lo lastimen y no puede defenderse. Cuando una gente mantiene su dignidad, pues podrá costar muchos esfuerzos, sacrificios, pero siempre saldrá adelante. Entonces, ese concepto es algo que nosotros queremos restituir y lo hemos hecho con la clase trabajadora, no solo con los mineros de México, o metalúrgicos y siderúrgicos que yo represento, sino también con toda la clase trabajadora del país, ¿no? ¿Y lo vas a presentar? Lo vamos a presentar hoy a las 7 de la tarde en el Palacio de Gobierno, con algunos comentaristas muy importantes e interesantes de aquí del Estado, comenzando por el señor gobernador, Alfonso Durazo, por 2 senadores de la República, que son también de aquí, Arturo Burs de Sonora y Patricia Mercado. Habrá otros 2 comentaristas, un periodista, Patricio Morales, y también Ángel Pasos, otro analista político, comentarista. Y Jorge Morales. Jorge Morales, sí. Entonces Jorge Morales, vas a tener una primera línea, el gobernador, senadores, periodistas. Así es. Y en el Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno, así es. Yo creo que va a ser pues un evento muy bonito. Lo he venido presentando en diferentes estados de la República, porque me han invitado en otros estados, ya como 12 estados de la República llevamos ahorita. Y siempre han estado presentes los gobernadores como comentaristas. En casi todos los casos, 1 o 2 no pudieron, pero sí estuvieron presentes. Luego senadores, los rectores de las universidades, siempre han sido comentaristas en muchos lugares, ¿no? En Oaxaca, en Durango, en Zacatecas, en muchos lugares, ¿no? Entonces ha sido muy importante, ¿no? Y creo que ha despertado mucha inquietud de toda esta experiencia y vivencia que tuve durante todos estos últimos años, bajo un sistema de una persecución política y una serie de campañas de difamación, de querer desacreditar no solo mi función como dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de México, sino como dirigente político y líder social, ¿no? Entonces, pero bueno, pues hicieron muchas cosas en contra, podemos platicar de esto con mucho gusto. Y este libro recoge esto y muchos testimonios y reconocimientos de líderes políticos internacionales. Están al principio una selección de ellos. Desde el primer ministro de Suecia, líderes del Partido Laborista de Inglaterra, líderes sindicales de todo el mundo, ¿no? Y desde luego, pues, hay una sección de fotografías también, donde tuve muchos encuentros desde presidentes, ex líderes políticos, Lula da Silva, en fin, muchos, ¿no? El actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, y muchos más, ¿no? Entonces, es un libro interesante que recoge toda esta historia y viene a dar una explicación y sobre todo una reflexión profunda que yo creo que que yo he señalado. No importa cuando a uno lo atacan o lo persiguen, la fuerza o el poder que puedan tener los enemigos. Si uno lucha con perseverancia, con consistencia, con visión, con valor y con convencimiento, uno puede triunfar. No importa el principio de esta campaña sucia de desprestigio que lanzaron en contra mía, de los dirigentes, de mi familia, pues todo el mundo decía, o mucha gente opinaba, que iba a ser muy difícil ganar esta guerra, que era una lucha como de David contra Goliat. Bueno, pues aquí estoy de regreso, soy senador de la República, presido la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, pertenezco y soy miembro integrante de otras 4 comisiones del Senado de la República, la de Economía, la de Energía, la de Minería y Desarrollo Regional y la de Relaciones Exteriores.
porque la política exterior de México la fija el Senado de la República. Es una comisión muy importante también. Puede haber propuestas de embajadores, de cualquier otra decisión internacional, de convenios o tratados, pero quien lo debe, conforme a nuestra Constitución, aprobar es el Senado de la República. Entonces, pues ha sido toda una labor que, pues por mucho que trataron de hacer y empañar, no lo lograron, y aunque fue un proceso tenso, difícil, bueno, pues este libro recoge precisamente toda esta historia, y creo que le puede servir a mucha gente, porque no hay casos en el mundo que se conozcan así o si hay son muy esporádicos, de que después de una persecución y una campaña de este tipo de ataques, uno regrese por la puerta por la que siempre sale, por la puerta grande, como senador de la República o en cualquier otra posición, liderando el Sindicato Nacional. ¿Cómo lograste volver? A ver, ¿cómo te hiciste amigo del presidente, por ejemplo? ¿Cómo lograste volver así y con una senaduría en medio de las acusaciones que se te hicieron? Que vamos a ir desglosando los temas, pero ya que dices, volví por la puerta grande, gané Claro, la guerra, así es. ¿cómo lograste hacerte amigo de López Obrador y obtener la senaduría? Bueno, yo ya conocía a Andrés Manuel López Obrador hace tiempo. No habíamos tenido una convivencia, nunca trabajamos juntos. Pero él durante su campaña política estuvo recorriendo todas las secciones mineras del país. Y bueno, tenemos presencia en 23 estados de la República, con secciones, minas, plantas. Y él hablaba con los trabajadores y los trabajadores siempre le pedían mi regreso. Luego viajó a Inglaterra, viajó a España y los líderes internacionales le pidieron lo mismo en algún momento. Entonces coincidieron las cuestiones y de repente pues él me ofrece regresar como senador de la República y me hace la invitación, lo cual pues es una distinción muy importante, por supuesto. Y como yo creo en su proyecto, yo he estado compartiendo y proponiendo muchas de las reformas que él ha tomado, ha iniciado, algunas me ha tocado personalmente a mí proponerlas, iniciarlas, como la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación, o lo que se conoce en inglés como el outsourcing, que por cierto creo que es la ley laboral, la reforma laboral más importante de este gobierno, por todas las implicaciones que tiene y que va a tener a futuro. En fin, entonces coincidimos en su proyecto, coincidimos en que creíamos, yo por lo menos personalmente, que era lo mejor para México y para la clase trabajadora del país, y que era una ventana de oportunidad de abrir con mi regreso un cambio para fortalecer la democracia y la libertad sindical. ¿A cambio de qué? Porque no fue gratis. ¿O a poco el presidente te dijo, a ver, te voy a hacer senador? ¿No? ¿Tú le metiste dinero a su campaña o cómo fue? No, a cambio de nada, de compartir las mismas ideas y propuestas. No se hizo ningún compromiso en ese sentido, ni lo pidió él, ni se lo dimos, ni se lo hubiera Pero, votado. ¿a poco un presidente, un candidato que tenía mucho poder, da una senaduría a cambio de nada? De creencias, de afinidad, de ideológica, política, claro. Por supuesto. Pero tú ya tenías la ciudadanía canadiense, ¿no? Por ejemplo, eres ciudadano canadiense Sí, también. era ciudadano canadiense, sí, claro, porque el gobierno de Canadá, mientras acá había una persecución política, en todo el mundo me reconocían. Y nos llamaban héroes del sindicalismo mundial por la resistencia y la lucha, que está plasmada en este libro. Bueno, fíjate a qué grado ¿No prohibía la Constitución que fueras canadiense, ciudadano extranjero y que te No, mientras yo hice lo que marca la Constitución, renunciar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la nacionalidad canadiense y toda la documentación correspondiente. Ah, renunciaste, ya no eres ciudadano canadiense. Entonces, no, así fue, entonces así está. Ya no eres ciudadano canadiense. No, y además jurar ante el gobierno mexicano, pues lealtad, pues, soy mexicano con todos mis derechos políticos, que por cierto nunca perdí. Intentaron quitarme los derechos políticos, destituirme, sacarme. Gastaron miles de millones de dólares en estas campañas y no lo lograron. Y aquí estoy. Y ahora, bueno, pues hemos hecho reformas muy importantes. Es algo que no es muy común que Claro, sucede en el mundo. pero ¿a poco fue afinidad, senador? ¿A poco no hubo? Digo, porque cualquiera dice, "Oye, a cambio de una senaduría debe haber algo, más en política", digo, no. la afinidad, digo, ni un peso pusiste en la campaña de López Obrador, por ejemplo. Ni es cero, ni es... No, además nunca lo ha hecho el Sindicato Nacional de Mineros y nosotros no lo íbamos a hacer tampoco. Ni él los pidió, porque él es un hombre, yo creo que honesto, transparente en eso, ni nosotros se lo ofrecimos. Fue simplemente el apoyo político, la identidad en sus proyectos, en sus objetivos de reformar y cambiar a México. Y qué bueno que llegó López Obrador, este país iba en declive, iba hacia el fracaso con toda la corrupción que se había generado. ¿Qué te pidió él? Voy a ser senador, te voy a dar la senaduría y a cambio de que apóyame en las reformas y qué más, es decir, por ejemplo. No, nada, a cambio de nada. Es que eso es lo que parecería contradictorio. Yo no creo, ni creo que a todos los senadoras o senadores o cualquier otra posición le pida
apoyo a cambio de algo. Bueno, pues es la política, ¿no? Y como cualquier Sí, parte de la pero política, no te ayudo, me necesariamente. ayudas cuando yo llegue. No, sí, pero digo, también cuando hay identidad y hay afinidad política, ideológica, no necesitas eso. O sea, porque él me conoce, él sabía mi historia. Él sabía que regresando, a pesar de que fue incluso cuestionado por los mismos enemigos que tradicionalmente habían hecho toda esta lucha en contra nuestra, pues él estaba convencido de que al contrario, esto iba a venir a renovar y a refrescar la lucha por modernizar y por democratizar el movimiento obrero, que es lo que he estado haciendo. Porque yo creo que ya hasta los mismos trabajadores, la clase trabajadora de este país, ha estado cansada de los líderes tradicionales, de las organizaciones tradicionales, aquí en Sonora, en Nuevo León, en todos los estados de la República y en el país. Y cuando yo llego al Senado de la República y tengo el honor de que me designen presidente de la Comisión de Trabajo, bueno, pues muchas organizaciones, sindicatos, federaciones, los líderes se comienzan a acercar a buscarme porque lo que querían era buscar una nueva visión del sindicalismo, un nuevo sindicalismo porque ya estaban cansados claro. de que les impusieran líderes y los obligaran a pertenecer a un sindicato o una federación, ¿no? La percepción era de que Napoleón Gómez estaba en Canadá escondido o prófugo por todo lo que se te acusó y lo que salió y que lo sabes. Es decir, que te fuiste a autoexiliar a Canadá Sí. y López Obrador te rescató. Esa es la percepción que se asentó. Bueno, pues es falsa, porque esa es la campaña precisamente que quiso dar los enemigos empresarios y políticos de ese país que estaban en contra de eso. Es una mentira total. Yo nunca salí huyendo, nunca salí escondido. Yo siempre di de frente. Y llegando a Canadá, lo primero que hicimos fue hablar con el ministro de Justicia de Canadá, en un gobierno conservador de Stephen Harper. Canadá tiene un alto sistema de justicia en el mundo. Y la verdad es que no manipulan, como se ha hecho en gobiernos anteriores en México, la aplicación de la justicia. Y entonces avisar, estamos aquí por estas razones, por esta persecución. Bueno, no en balde, Canadá en un momento dado decidió darme la ciudadanía. Y también no fueron los líderes sindicales mundiales y políticos que me apoyaron todo el tiempo. Sabían que esto era una persecución política digna, no digna, indigna, de dictaduras y de regímenes corruptos, porque pues no es fácil pelearse con 3 expresidentes de la República, con los 3 hombres más ricos de este país, que todos son mineros, pues no cualquiera, ¿eh? Y aquí estamos, y aquí estoy, y con mucho orgullo, trabajando para México, para beneficio de la clase trabajadora, por su bienestar, y ayudando en las reformas importantes al gobierno de la República que encabezó el presidente López Obrador. Ahorita me voy con esos temas Sí, exactamente, porque son varios y no quisiera desviar claro, un poco lo de Sonora exactamente con lo que sí. se te acusa, lo que se ha publicado. A ver, primero, ¿qué haces aquí en Sonora para volver? Porque vamos a ir, Sí, vaya, enorme, dice, claro. ¿qué estás haciendo? ¿Vienes a formar a la CIT, a la Confederación Internacional de Sí, Trabajadores también? sí, bueno, también parte de mis labores cuando regresé, y que fue una demanda y una exigencia de muchos líderes de estos que me fueron a visitar al Senado de la República, querían que se constituyera una nueva confederación, una nueva organización sindical, más democrática, querían salirse de donde pertenecían porque nunca les dieron oportunidades, los obligaban a pertenecer a un sindicato, les imponían líderes y ya estaban cansados de esa corrupción sindical que todavía prevalece mucho en nuestro país y las injusticias también. Entonces creamos esta nueva confederación hace 3 años, en 2019, y la llamamos Confederación Internacional de Trabajadores porque tiene una serie de alianzas estratégicas internacionales con sindicatos para intercambiar experiencias, conocimientos, formación de cuadros de dirigentes sindicales y preparar los líderes del futuro sobre bases más sólidas y democráticas. Entonces, bueno, eso es lo que hicimos. Hemos constituido ya, creamos la Confederación Nacional. Avanzó muy rápido todo 2019 en membresía y hoy estamos constituyéndola, hoy la vamos a constituir precisamente aquí en Sonora, lo hemos hecho en varios estados de la República, se vuelven las federaciones estatales de esta Confederación Nacional. Y hoy lo que vamos a hacer es parte del evento que vamos a tener y parte de las razones por las cuales estoy aquí, para presenciar toda esta elección y constitución de la federación, la nueva mesa directiva que va a tomar posesión el día de hoy. Y luego en la nochecita, a las 7 de la tarde, la presentación del libro. Y saludar a mis compañeros. Ayer estuve con los compañeros de Cananea, me fueron a recibir al aeropuerto. Un grupo numeroso, muy amables. Y luego en la noche con algunos dirigentes que van a formar parte de la federación, de la confederación, de la CIT. Es una especie de desplazamiento de la CTM. Así se ve así, como que la CIT va a venir a desplazar a la CTM en Sonora. Bueno, yo creo que esa es una decisión de los trabajadores, ya se verá eventualmente.
Si los trabajadores no están satisfechos ni contentos, como sé que no lo están en muchos casos, en Sonora, ni con la CTM, ni con la CROC, ni con otras organizaciones, pues se van a desprender seguramente. Así ha pasado en muchos países. En Puebla, 20 sindicatos de la CROC decidieron salirse de la CROC y se vinieron a afiliar a la Confederación. Todos, 20. Y en otros estados. ¿Por qué? Porque lo que están viendo los trabajadores son muy inteligentes y saben quién les brinda protección, seguridad, quién lucha verdaderamente por defender y está comprometido en defender sus derechos. Y eso es algo muy importante y es lo que nosotros ofrecemos, que es ¿Qué sería diferente? A ver, porque la CTM exactamente tiene una imagen de mucho desprestigio, la CROC y todo el corporativismo sindicalista priista que ha acompañado, está acusado de intentos de extorsión ahorita con la Ford, de plano un papel lamentable Pues sí, en Nacosari, impidiendo y en Esqueda el pago de las utilidades, por ejemplo, de la mina. Es decir, la estoy CTM enterado. pasa por una crisis que ustedes van a ofrecer diferente a un sindicalismo que está también tan desprestigiado a nivel nacional. La CID, ¿qué sería diferente a qué se compromete? Pues es casi... O se va un extorsionador para llegar otro. No, esta es una renovación con un concepto moral, ético, profesional muy diferente. Es un nuevo sindicalismo que estamos creando, que hemos creado, que está creciendo rápidamente, a pesar de la pandemia, que 2 años no pudimos tener ni asambleas, por eso no siguió creciendo más rápido. Pero hoy ya tenemos más de 1.200.000 o 300.000 miembros y solo pudimos actuar unos meses de 2019. Ahora estamos comenzando a retomar de nuevo, por eso hasta hoy estamos constituyéndola en Sonora y lo estamos haciendo en otros estados de la República. Pero no, es una visión fresca, moderna, democrática. Ya en el mundo no puede haber esa explotación y esos líderes que ejercen la corrupción con el chantaje, con la extorsión, que es muy común que suceda. Y los que están acostumbrados a manejarlo de esa manera, pues tienen que cambiar de mentalidad porque tarde o temprano los van a abandonar los trabajadores. Van a buscar alternativas como las han estado buscando. Y no venimos a desplazar a nadie, simplemente decir, esta es una alternativa más, es una visión diferente, democrática, de justicia laboral, de libertad transparente, que ¿Con nuevas comprometida empresas? en la defensa de los derechos y en la defensa de la ¿Va a dignidad. agrupar nuevas empresas o solo mineros? O sea, la CID. No, todas. Todas. La Confederación es todos los sectores. Todos los sectores. Ahí El que está, quiera afiliarse. hay del sector salud, del sector educativo, del sector de la industria manufacturera, de todos los sectores está. La Confederación ya agrupa todos los sectores y tiene todo precisamente esa razón social amplia para todo eso. Tenemos hasta sindicatos de productores de películas y de actores, y en fin, o sea, es muy, muy amplia. Porque más que nada es el objetivo principal de la democracia sindical, de la libertad sindical, de la justicia laboral, y de buscar que realmente el trabajador tenga A mano mejores alzada o en voto condiciones. secreto. Elegir a los dirigentes. Secreto, conforme la nueva Ley Federal de Trabajo, esa la aprobamos en el Senado, que precisamente eso es un gran logro también, que le da la posibilidad al trabajador de ejercer su voto libre y secreto para escoger a la organización que quieran pertenecer y elegir a sus propios líderes y no que se los impongan como tradicionalmente ha sido en todas estas organizaciones. Líderes apegados. Muchas empresas que abren cuando van a abrir, Sindicato ya blanco, llega el trabajador y le dice, fírmale aquí, ya tienes sindicato, ya tienes contrato colectivo que nunca ven, ya tienes líder. Y si quieres la chamba, entras. Si no, pues así le ha pasado a muchos trabajadores. Y por la necesidad económica, pues muchos lo han tenido que aceptar. Pero eso no es democracia, no es transparencia. ¿Sería un sindicato apegado a los intereses de los gobiernos en turnos en Sonora, el gobierno en turno, o a los intereses de los trabajadores? Pues yo creo Porque que a la hora de la trasciende hora. a los gobiernos, trasciende, porque los trabajadores, la verdad, pueden ejercer sus derechos libremente, asisten la Ley Federal de Trabajo, asisten la Constitución, y lo que queremos es que realmente lo lleven a la práctica con esta visión. Nosotros no estamos imponiendo líderes, lo estamos haciendo que se elijan, no lo hemos hecho nunca, ni en el sindicato de mineros, y eso lo saben. Mira, durante mi ausencia, estos 12 años que estuve fuera, perseguido por todos estos, fui reelecto 6 veces, unánimemente en convenciones transparentes, democráticas, con presencias de notarios públicos las 24 horas del día que duraba la convención, de inspectores de la Secretaría de Trabajo. O sea, los trabajadores saben lo que quieren, no es algo
y saben quién les ofrece un cambio y una visión diferente, no la tradicional que ha sido de estas organizaciones. Entonces, pues ellos que se preocupen realmente de renovarse y de dar libertad y de reconocer los derechos, o se les van a salir. O senador, aunque se te cuestiona también de que tu dirigencia o tu llegada fue por herencia, ¿no? La muerte de tu padre, es decir, heredas el sindicato, fue la versión, aunque tú también has explicado, es que había dos empresas que querían dividir al sindicato, pero también dicen ahí en Cananea, sí, pero pues es que le heredó el sindicato y ahora está buscando cosas que no hizo. Bueno, todo lo que han dicho mis enemigos ha sido una manipulación y una deformación. Los trabajadores, vuelvo a repetir, son muy inteligentes, saben lo que quieren. Los trabajadores no puedes manipularlos, no son borregos, no los puedes llevar. Si en algunos actos políticos de repente se acostumbraba en la época del PRI o del PAN de manipular eso, ahora ya no, tienen una libertad total y está en la ley, y está el voto secreto. Los trabajadores buscan una alternativa, entonces no es que ellos estén pensando en cómo se van a acomodar mejor o qué intereses, no, están buscando cómo ejercer sus derechos y quién los puede defender y representar mejor. Y una organización como la Confederación, pues es una alternativa más. Yo no digo que es la única, puede haber otras, pero bueno, esa es una muy importante y muy convencida de la transparencia y la libertad sindical que debemos Se va a acabar la extorsión, entonces, el intento de se extorsión. debe de acabar. Y eso trasciende a los gobiernos. A las empresas. Es decir, además, ¿qué le ofreces a los empresarios? Claro. Porque hay ahorita intentos de extorsión. ¿Se va a acabar eso? Yo creo que también sí, se va a acabar, se debe de acabar esto. Claro, por supuesto, con nosotros no hay eso. Entonces, para los empresarios es darles confianza. Para ellos les conviene también que los trabajadores defiendan sus derechos y que se haga una relación y un objetivo común de luchar por mantener las fuentes de trabajo, pero también por respetar los derechos de los trabajadores, salarios dignos, condiciones de trabajo dignas y adecuadas. En fin, yo creo que todo esto es muy importante. Los trabajadores, yo siempre he dicho, los trabajadores y la clase trabajadora es independiente de las empresas y los gobiernos. Los trabajadores son los dueños de los sindicatos, ellos los formaron, nadie más. Y no son las empresas ni son los gobiernos. Entonces, bueno, ahora que ejerzan su derecho, pues si un sindicato fue su empresa, es su autoridad, como dicen, su aula, como dicen las universidades, ¿no? Entonces, bueno, pues así es. Y esto es lo que queremos, que se ejerza en libertad. Eso es lo que puede ayudar a que México crezca, que cambie, que entremos a la modernización, con una clase obrera y una clase trabajadora que realmente esté a la altura de lo que se requiere y de la modernidad que se requiere. Para quien se va conectando, quien va llegando, estoy hablando con el senador Napoleón Gómez Urrutia. Está en Sonora, está regresando a Sonora y va a presentar un libro hoy en el Palacio de Gobierno. Estará de comentarista el gobernador, senadores, sobre la historia o su historia. Les recuerdo, se pueden conectar, se pueden suscribir al canal de YouTube, es gratis, nos ve en vivo a cualquier hora del día en YouTube, Proyecto Puente. Senador, tu regreso a Sonora, tu intención también de volver vamos con el tema Cananea, es buscar que el sindicato de Cananea y Nacosari, mediante la CIT, por ejemplo, que las minas tengan, ahora ya no, porque ahorita está la CTM, a partir del 2010 fue la CTM, es decir, ¿es que la CIT obtenga ese sindicato? Bueno, es una alternativa que ellos decidirán. Aquí nosotros vamos a respetar la voluntad y lo hemos hecho y decisión de los trabajadores. Si quisieran afiliarse, las puertas están abiertas de la Confederación, a nuestra Confederación, a la CIT. Y esa es una opción que ellos tienen diferente. En México todavía hay mucha corrupción y muchas injusticias en el sector laboral, en el sector empresarial, en el sector político. Hay que cambiar eso si todos queremos ayudar a México. Entonces estamos presentando una alternativa desde el punto de vista sindical que a las propias empresas les conviene porque no van a estar sujetas a chantajes, extorsiones. Eso nunca lo hemos hecho ni en nuestro Sindicato Nacional de Mineros Metalúrgicos y menos en la Confederación. Entonces, yo creo que estas visiones son de modernidad, de cambio. Así está en el mundo, así está el Tratado de Libre Comercio. Hay derechos y obligaciones establecidos para México, con Canadá y Estados Unidos. Entonces, queremos mejorar y modernizar las relaciones laborales del país para beneficio de todos. ¿A cambio de qué? Porque, a ver, en Cananea hay alrededor de 647 esperando una solución de la huelga. Sí, ¿Estás buscando tú una liquidación onerosa con ellos o seguir una lucha de trabajadores en un tema que jurídicamente pues ya no es posible? La Corte declaró la finalización de las relaciones laborales, es decir, algo que no ha caminado, que está estancado hace 15 años. Me decían ayer, porque cuando sabían que venías, oye, que ya nos compren el vestido de quinceañera, ya tenemos 15 años en espera. Es decir, que son hasta los denominados napitos. Es decir, ¿qué va a pasar con ese tema? ¿Estás buscando una nueva relación o ellos que se vayan a la CID?
que acepten la liquidación, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, nosotros hemos estado con ellos, del lado de ellos, desde el inicio de este conflicto. Por cierto, el próximo 30 de julio cumplen ya 15 años de huelga. No solo en Cananea, las secciones de Tasco Guerrero y Sombrerete Zacatecas, San Martín Sombrerete Zacatecas, las 3 de Grupo México, de este señor Germán Feliciano Larrea Mota Velasco. Y las 3 con una falta de respuesta y de insensibilidad total de las empresas, porque fueron huelgas legítimas por violaciones al contrato colectivo, porque la empresa desconoció a las dirigencias locales y nacional del sindicato, porque no, por las condiciones de inseguridad que prevalecían y que ellos se pusieron en riesgo y en evidencia después de la explosión de la tragedia de la mina de pasta y conchos, también del Grupo México, donde murieron 65 trabajadores. Hoy todavía hay 63 abandonados a 120 metros de profundidad. No quiso la empresa, no tuvo el valor. La verdad, se manejaron con una cobardía total de no rescatar a los trabajadores porque probablemente estaban con vida todavía, y al 5.º día decidieron suspender las labores. El resto de los mineros y de Grupo México, que saben que no cuidaban las condiciones de seguridad, pues se preocuparon, entonces exigieron esto. Sí, te voy con ese tema, pero yo te digo, a ver, lo de Cananea, para no Sí. perdernos. Es una huelga que jurídicamente Ok. ya no es posible. Se terminaron las relaciones, según la Corte, dio por terminadas las Sí. relaciones, si no mal recuerdo, 2009, 2010. 2010. 2010 así dio es. por terminadas. Digo, ¿por Sí. qué? ¿Nomás están esperando que se liquiden 647 personas o que se vayan a la cita? Es lo que yo Bueno. no entiendo. A ver, ¿qué va a Sí, pasar ahí? la cuestión es así. Primero, históricamente estuvo mal. Es una manipulación, como hacían siempre con el sistema de justicia. La corrupción del gobierno de Vicente Fox y de Marta Sagún y su complicidad con Grupo México y Germán Feliciano Larrea era evidente. Las donaciones al Grupo México. Entonces, ellos mueven que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare por terminadas las relaciones individuales y colectivas. Los trabajadores se van a la calle después de una huelga legítima que estaban ejerciendo, cosa que no puede suceder constitucionalmente. Cuando hay una huelga se resuelve hasta que se resuelva la huelga primero y luego ya se toman las decisiones. Puede cerrar la mina o la planta después, pero primero resuelves el conflicto laboral. La empresa lo hizo al revés, usando al gobierno. Lo movieron. Bueno, los trabajadores y el sindicato se amparó y recurrió, como a nivel nacional no había forma de hacerlo porque llegó hasta la Suprema Corte, efectivamente. Fuimos a la Corte Interamericana y entonces falló la Corte Interamericana, admitió la queja de los trabajadores apenas hace unos meses, hace por ahí de septiembre, octubre del año pasado. Entonces eso revivió el conflicto, porque la verdad los trabajadores están defendiendo sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos negociando que efectivamente la liquidación de los trabajadores, el pago de los salarios caídos, y hemos pedido la reinstalación también de los trabajadores en sus puestos de trabajo, aquellos que están en posibilidad. La empresa arrogantemente se ha negado. De hecho, hay mantas de cuando cerraron la mina, despidieron a todos, dejaron al ejército y a la Policía Federal instalada, posesionada, más de 4,000 elementos para que los trabajadores no podían regresar. Y entonces lo que sucedió es que les impusieron a la CTM y además comenzaron a contratar trabajadores y decían así los letreros: se solicita empleo. La única condición es que no sean de Cananea. ¿Cómo una empresa a veces establece y excluye y margina y discrimina a los trabajadores de Cananea? Eso lo hizo Grupo México. Tenemos Oiga, senador, las mantas. pero ¿cómo las reinstalar si las relaciones están terminadas de acuerdo al máximo órgano jurisdiccional de ese país, que es la Corte? Es decir, las relaciones están terminadas. Bueno, eso es negociable porque va a depender. Es que también, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se va al Tribunal Internacional y se gana, porque esto sigue avanzando todos los días, bueno, la empresa va a estar obligada, se vuelve ley y está obligada a restituir los puestos. Nosotros Pero hemos la planteado Corte, la posibilidad, la Corte Interamericana. sí, pero la Corte Interamericana dijo, siéntense a dialogar, ¿no? Sí, sí, Es sí. decir, gobierno federal, es decir, Sí, y mineros. pero con apego a los derechos de los trabajadores que fueron violados. O sea, no es nada más así porque siéntese. Así es. Y es lo que estamos buscando. Por eso estamos yendo con el gobierno, negociando y estamos participando. Y afortunadamente se han hecho ya varias reuniones en la Secretaría de Gobernación. Y lo que estamos buscando es que los trabajadores primero se les reconozcan sus derechos. En 15 años no han cobrado. ¿Cómo es posible? Esto es la verdad, es una inmoralidad total que no se debe permitir ni en Sonora ni en ningún lugar del mundo. Esta empresa Grupo México, en los 2 años de la pandemia, en 2020 y 2021, ganó más de 20,000 millones de dólares adicionales a sus utilidades en 2 años, en plena pandemia.
y a los trabajadores tienen 15 años, o van a cumplir 15 años sin cobrar un solo salario. Bueno, Pero es una están arrogancia, una injusticia. pero están más bien están las liquidaciones, ¿no? No, pero son las liquidaciones que la empresa estableció conforme ellos quisieron, conforme quiso el gobierno de Vicente ¿Cuánto Fox. es la liquidación? ¿Qué le Unos corresponde? 3 meses y 12 días, pero eso no es lo que les corresponde. El contrato colectivo, que es lo que siempre nosotros negociamos, es mucho más elevado que eso. Y la empresa nunca O sea, por eso tú estás buscando que se liquide, es decir, de una manera más justicia y alta. con dignidad. Bueno, ese es Es lo que que- se les liquide, si ese es. Ahora, si se gana en el conflicto internacional y no se llega a una solución, pues por supuesto la empresa va a estar obligada a reinstalarlos, le guste o no, porque esto se vuelve ley. Y esto yo no creo que en este gobierno, ni tampoco ante una ley internacional, la empresa vaya a seguir haciendo lo que quiera. Ya aquella época que dominaban y que hablaban hasta descalificaban al presidente Fox, yo sé cómo la real, lo cuento en mi libro, El colapso de la dignidad, y describo cómo se expresaba de los secretarios de Felipe Calderón. Decía que Javier Lozano Alarcón, el secretario de Trabajo, era su gato y que él podía hacer lo que quisiera con sus gatos, y lo decía públicamente. Impuso a su abogado, Fernando Gómez Montes, secretario de Gobernación, sin ningún antecedente político, se lo impuso a Felipe Calderón. Y ¿Cómo usted es posible? O sea, dice, tienen que parece liquidar a los mineros estos 15 años. sí, claro, sus salarios caídos, sí, todo claro, eso. es lo que estamos demandando. Pese a que jurídicamente están terminadas las relaciones y la Corte dio carpetazo. Usted se Están basa en las terminadas cifras, en pese a Cananea, todo eso. en Tasco y en Sombrerete no. Ajá. Esas están vigentes y son huelgas vigentes. Esas pegadas a derecho. Ahí no tienen para dónde hacer. Si intentaron 4 o 5 veces de hacer lo mismo que en Cananea y no pudieron. Que en Cananea lo lograron porque en ese momento pues era el gobierno de Vicente Fox en complicidad con Marta Sagún y con ellos por las donaciones que hacían a la fundación Vamos México, que presidía Marta Sagún. Entonces, ¿Y hasta claro cuánto que se le puede llevar permitieron todo eso. esto? ¿Hasta cuánto tiempo? Llevan 15 ya, digo, que se trata, que no Pues han no cobrado mucho la más. liquidación. Los trabajadores están, obviamente, después de tantos años, desesperados, cansados, molestos. Se lo hemos dicho al presidente de la República, al secretario de Gobernación, a la secretaria de Trabajo, de que es necesario ya llegar a un arreglo. Me han preguntado si yo he estado dispuesto a sentarme a negociar. Lo he hecho, lo hemos participado y la empresa no se presenta. El arreglo La empresa ha optado por, ellos hablan con las autoridades, no de vernos de frente con el sindicato. En última instancia yo les dije, no importa, siempre y cuando haya propuestas y respuestas. ¿El arreglo qué es nomás? Que se paguen Paguen para los que quede salarios claro. caídos. Que quede claro. Exacto, que quede claro. Pago de salarios caídos para los trabajadores durante todos estos años que les quitaron sus ingresos. Y por supuesto... Pese a que las relaciones laborales están terminadas. Bueno, sí, ¿no? y todas las contribuciones al Seguro Social y al Infonavit que dejaron y suspendieron, les cerraron escuelas, se les cortaron las tomas de agua, que estaban obligados por contrato colectivo, la clínica, la verdad ha sido un crimen lo que ha hecho esta empresa, teniendo lo que tiene, son verdaderamente irresponsables socialmente, ¿no? Tengo que hacer un corte y vuelvo Estamos hablando con el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, líder también del Sindicato Minero, que viene a presentar su libro hoy en Palacio de Gobierno, como lo ha dicho también, y pues a decir cómo es que se va a impulsar la CIT, la Confederación Internacional de Trabajadores, ¿no? La CIT como una alternativa, dice, ¿no? Desplazamiento de la CTM, y también pues estamos entrando ya a lo de Cananea. ¿Queda clara entonces tu posición, senador? Es que si no se logra la reinstalación, al menos dices una liquidación digna y justa para los trabajadores. Que contemple estos 15 años, es Así decir, es. no sé, entre salarios caídos y todo eso, Así es. aunque te reitero, a como está jurídicamente el caso, la Corte dio por finalizadas las relaciones y desconoce jurídicamente, vaya, ya la empresa o da por terminada si hay una liquidación esperando que no se ha cobrado, ¿no? Pero dices, aún así, tenemos que esperar el fallo de la CIP. Para ti, ¿no? De la Comisión Interamericana de Prensa. El caso de los 55 millones de dólares. A ver, hay un gran pendiente del senador. Has hablado en nuestras entrevistas, pero creo que es una de las entrevistas que aquí en Sonora es muy pertinente aclarar. Para la gente de Cananea, pues dice simple y sencillamente, hay una deuda de ti con ellos, sobre todo los trabajadores que estaban del 89 al 90, que dicen, Napoleón debió haber entregado los 55 millones de dólares repartidos entre los mineros, y sobre todo el contexto legal también es diferente. Por cuarta ocasión hay un laudo que te obliga a, según el laudo, a devolver el dinero a los trabajadores. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, son las apreciaciones, obviamente están equivocadas.
es el manejo que quiso dar desde el principio Grupo México. Aquí el verdadero personaje que cometió fraude es Germán Feliciano Larrea Mota Velázquez. Cuando se privatizan Compañía Mexicana de Cananea y Compañía Mexicana de Cobre de Nacosari y Sonora, se establece claramente que el 5% de las acciones es del sindicato, no de los trabajadores, del sindicato. El sindicato podía hacer con esos recursos lo que quisiera en los programas sociales, de educación o lo que sea, el sindicato nacional. Y así está, y así se firmaron frente a presidentes, frente a todas las autoridades. Lo que pasa es que la empresa durante 14 años dejó de reconocer ese 5%, nunca lo entregó, y la empresa fue la que cometió el fraude ante los trabajadores. Es como si compras un libro, un coche en 100 pesos, y 95 son y 5 de los y no se los dan a los trabajadores. Bueno, se atrevió a faltarle el respeto al gobierno, a incumplir eso. Entonces, la empresa cometió el fraude y comenzó a engañar a los trabajadores, diciendo que todos tenían derecho a eso. Era el sindicato. El sindicato, a pesar de todo esto, que no estaba obligado, hay una carta de Larrea de agosto de 1990 a un juez de Hermosillo donde le dice que no se confunda, lo hemos presentado en todos los casos. Este dinero es del sindicato nacional, no de los trabajadores, está clarísimo. Entonces, pero él lo hace al revés para precisamente crear un caso de ataques y de mal manejo de esto. De aún así, el sindicato distribuyó más de 22 millones de dólares entre los trabajadores. ¿Quiénes? Los que habían estado durante el momento de la privatización. Los que se mantenían todavía trabajando, laborando, que venían desde esa época del 89 y 90, y de los trabajadores que habían participado en toda una lucha, porque no fue gratuito, eso costó 2 huelgas muy largas. La empresa siempre se negó a reconocer a pesar de ese 5% que era del sindicato, a pesar de los escritos. O sea, aquí el fraude es de la empresa, que le quede claro a la gente. Y compró a muchos traidores del sindicalismo en Cananea, en Nacosari, para acusar al sindicato y que se les debe y que es de ellos. Es una mentira. Crearon un fideicomiso que se desapareció porque efectivamente no permitía que el sindicato tuviera acceso a ese 5% de las acciones. Cuando lo tiene, entonces el sindicato distribuye entre todos, es más de 5,000 trabajadores. Tenemos recibos uno por uno con credenciales de lector. Si ya hubiera muerto algún trabajador, después a las viudas o a los familiares se les entregó. Todo eso está acreditado y todo. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos exoneró completamente de todo eso. La Junta Federal, donde hay una corrupción tremenda, afortunadamente ya va a desaparecer gracias a la nueva Ley Federal de Trabajo. Las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje se volvieron los nidos de corrupción y de ineficiencia de este país en materia laboral. O sea, los laudos que te exigen a ti pagar, dices, ¿es corrupción? Todos se los hemos ganado. Claro que es corrupción, es la presión de Grupo México para seguir manteniendo vivo este asunto. Pero son 4 laudos que dicen, debes de pagar. Todos se los hemos ganado y les vamos a seguir ganando todos, porque no tienen razón. Pero esos 4 no los has ganado. ¿Cómo pueden ir a ver contra escrituras? Sí, pero senador, estos 4 no los has ganado. Hay un cuarto laudo que dice tienes que pagar. No, ya lo ganamos también. Va a volver, si insiste la Junta, le voy a decir una cosa, nuestros abogados han recomendado que si la presidenta de la Junta, que es una mujer que tiene antecedentes de alta, realmente la Junta Federal, de muchas dudas sobre su actuación y su honestidad, si vuelve a actuar, nosotros vamos a presentar una denuncia penal contra ella, porque no puedes estar repitiendo un evento que no tiene fundamento. ¿Y por qué no tiene fundamento? Bueno, ¿cómo desconoces lo que está en las escrituras constitutivas de esas empresas de la adquisición, con las cartas de Larrea, con todo? Es un engaño y muchos, algunos, no muchos, se prestaron a eso y son los que siguen repitiendo. Estos cobran con Grupo México. O sea, tú me son dices... los traidores, los verdaderos trabajadores mineros de Cananea, de Nacosari, los auténticos y verdaderos trabajadores, esos no creen ninguna de estas mentiras. Entonces lo usaron como un argumento para atacarme, para perseguirme, para desacreditarme, igual a mí y a los demás dirigentes. Sí, cito fuentes. Dice Fermín Espinosa, representante de los trabajadores en la Junta Federal, dice, y como me confirman también allá, que fue él el que en 1994 hizo público el acuerdo secreto por el 5%, que no había, él como representante de los trabajadores fue el que hace público ese acuerdo para pagar el 5% donde estaban los trabajadores incluidos. Tú dices, no, es solo al sindicato. No le corresponde a los trabajadores nada del 5%. No, ya se les pagaron 22,5 millones a los ¿De los 55? Los que trabajaban. De los 55, claro. Pues, o sea, tú diste 22 millones de dólares. De los 55 que distribuyeron, están cada cheque, cada copia con credencial de lector, con todos los recibos de cobro de todos los Ellos dicen que solo entregaste 8 millones de dólares. No, hombre, bueno, eso son mentiras, manipulación. Ya digo, puedes decir lo que quieras. Está lleno de mentiras eso.
y de oportunistas y de traidores. Pero es mentira lo que dices de Es ellos. mentira totalmente, totalmente. Tú Y además no es entregaste cierto. El 22 sindicato, ¿a cuántos trabajadores? más de 5,000 trabajadores, están ahí todas las... Son cajas y cajas de recibos y de cosas. Eso lo hemos presentado, acreditado, por eso hemos ganado todas las instancias. El resto, o sea, ¿te quedaste entonces o para el sindicato No, se el quedó? resto ha sido utilizado. Bueno, una parte lo congelaron. Luego cerraron la clínica de Cananea y quitaron, cuando era una obligación de la empresa, la clínica del Ronquillo, porque era una obligación que estaba pactada en el contrato colectivo de prestar el servicio médico, como dar apoyos en tomas de agua, en todos los servicios públicos. Y resulta que eso se los quitó la empresa, se cerró escuelas a los niños realmente por represalia a los trabajadores que estaban en huelga. Bueno, han actuado de veras con una inmoralidad y una Entonces, indecencia. tú ya Por eso pagas- Grupo México... ¿Tú todo ya es una pagaste? cosa, Luis. Entonces, permíteme, ¿ya pagaste entonces tú a los mineros? ¿Ya no les debes nada? A esos mineros no, ya estos ya Nada, cobraron. a esos nada. A ningún minero le debes nada, de los Y todo 55. lo demás los ha usado. Mira, todo además no los hemos dejado solos estos 15 años. ¿De qué han vivido? A nadie, ni en Tasco, ni en Sombrerete, ni en Cananea. Han muerto en estos 15 años, más de 50 trabajadores o sus familias. Cuando hay un funeral, a las familias de la esposa, del hijo, a todos los hemos ayudado en Tasco, en Sombrerete. Y originalmente eran 1,200 trabajadores, quedan 687 efectivamente, porque algunos pues se fueron retirando, se fueron cobrando en la Eso es de la desesperación. huelga, pero los otros quedan otros 2.200 según, te estoy hablando de lo que dicen ellos, es Sí. decir, te reitero, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, de lo que ellos dicen, de lo que ellos documentan, de las Dicen demandas que mentiras, ellos tienen dicen muchas contra ti. mentiras. Dicen, estamos esperando que 2.200 trabajadores que estábamos en el periodo del 20 de agosto del 89 al 20 de agosto del 1990, cuando se hace la transacción de la mina, que nos hagan valer el reparto de los 55 millones de dólares. Tú dices, no les debo nada. No, no, absolutamente. Ellos no tienen ningún derecho. Los que estaban al momento de la privatización era el trabajador que podía recibir un beneficio. Y esos son los que se revisaron. Toda la empresa, reconstituimos todas las nóminas y listas. La empresa nunca quiso dar esa información, porque eran formas de seguir manipulando eso. La empresa ha engañado, ha mentido, ha utilizado, ha corrompido a todos ¿Cuánto estos se le dio por grupitos. trabajador? Les paga. Por les trabajador, paga. ¿a cuánto se le dio? Los de los 22 millones de dólares, ¿cuánto le tocó a cada trabajador? Más o menos. Yo recuerdo 80,000 pesos. 80,000 sería el promedio. Es que fueron 3 categorías. Los que habían estado al momento de la privatización, o sea, el momento los trabajadores que había. El 20 de agosto del 90. Después los que continuaron el 20 de agosto del 90, los que continuaron trabajando al momento de que se paguen en el 2005 los 55 millones, y los que habían aportado eso fue en consideración y de común acuerdo con los comités locales. ¿Cuántos O sea, esto no trabajadores se hizo fueron? decisión. ¿Cuántos Fueron más de 5,000, poco más de 5,000 total que se pagaron. Los demás los ha inventado, son mentiras. Y ya que se dejen de telarañas y de mentiras, Grupo México ha mentido. Es una de las empresas, de las 10 empresas del mundo menos éticas, de todos los sectores, no nomás de la minería, menos éticas. Están llenos de perversión, de corrupción. La verdad son empresarios indignos de este país, de los mexicanos. Y todo lo que ganan tienen a los trabajadores explotándolos de esa manera. Entonces, yo creo que esto debemos ya determinar y acabar con ese tema, que a estos trabajadores que quedan todavía les liquiden sus salarios caídos y todas sus prestaciones a las que tienen derecho. Y por supuesto que pasemos ya a una nueva etapa. Y si la empresa quiere seguir contratando, hasta centroamericanos trajo para explotarlos y pagarles una miseria, pero no le da oportunidad. Los puso en listas negras a los trabajadores para que no volvieran a encontrar trabajo en Cananea, en Nacosari. Es una vergüenza, esto no se puede suceder en un empresario si tuvieran un poco de ética. La verdad, el Grupo México es una vergüenza nacional a la clase empresarial del país. Dicen los trabajadores mineros, bueno, si ya nos pagó, me decían, ¿por qué no ha sido Cananea? ¿Por qué no ha sido No, Cananea? eso, bueno, pues estuve 2 años y medio perseguido por estos tipos No, pero fuera, hace, ¿no? Por esa corrupción. hace 3 años llegaste, 4 años ya. No, estás en México. porque se vino la pandemia, porque estamos formando este nuevo concepto. Claro que he estado con ellos en México muchas veces, en Monterrey, en diferentes lugares de la República. Nunca he oído hacerlo. Yo no voy a hablar con gente que está pagada por Grupo México. ¿Por qué no da la cara a la REA? ¿Por qué no le piden que dé la cara a la REA? Nunca, es un cobarde. Nunca, yo lo he retado varias veces a un debate como esto para aclarar todo esto y nunca ha aceptado. Entonces, bueno, a eso, o sea, a mí, ¿qué van a decir? Yo soy senador de la República, presido la Comisión de Trabajo, soy el líder nacional, reelecto en muchas ocasiones por los trabajadores y la verdad lo represento porque saben mi compromiso en defender Entonces, sus derechos. Los demás esos mineros que es están corrupción. reclamando están pagados por Grupo México. Están pagados por Grupo México. Fermín por Espinosa, supuesto. ¿todos ellos? Los que están reclamando esto sí, o están manipulados por unos cuantos que son los que les pagan. A lo mejor los demás nomás los utilizan como borregos, a eso sí.
Pero los auténticos y verdaderos trabajadores mineros no se prestan a eso. Saben perfectamente bien que el sindicato siempre ha actuado con honestidad y transparencia, y yo en lo personal. Y por eso, pues el apoyo de todo el país no lo tendría. Pues ¿quién va a decidir y a cualquier sección sindical que vaya? Claro. Los trabajadores me apoyan. ¿Tú tienes la conciencia tranquila con el manejo de los 55 millones de dólares? Absolutamente. No hay nada indebido, no se tocó un peso. Hubo una auditoría, por cierto, eso no ha tratado, hubo una auditoría de un organismo internacional basado en Suiza, en Ginebra, Suiza, que audita gobiernos desde el 2007, Howard and Burnett. Yo publico la auditoría, el resultado completo en mi libro El colapso de la dignidad, que por cierto se volvió un libro de bestseller del New York Times, uno de los libros más vendidos. Y publico en 4 páginas todo el resultado de la auditoría completa. Y terminan diciendo, no hay ningún peso desviado. Un organismo internacional, estuvieron más de 7 meses revisando todas las cuentas en México, desde el 2007. Y aún así insisten, porque Grupo México es la perversidad andando. O sea, es una forma de estar, como controlan muchos medios de comunicación. Y han gastado más de 4,000 millones de dólares en estas campañas en contra del sindicato. Y no les importa, pues si ganan 20,000 en 2 años de pandemia, más de lo que ganan, adicionales a lo que ganan normalmente, bueno, pero es la perversidad y la obsesión enfermiza. Y estos que se han prestado a eso, pues no son trabajadores. Es más, muchos de ellos ni fueron trabajadores nunca. Entonces tú reiteras, no les demos nada ya. Nada, ¿Y el dinero no a les eso, corresponde? no, claro que no, está totalmente transparente. Y eso está demostrado. Bueno, está en las actas, está desde el momento de la privatización. Y los laudos, en las dices hay corrupción. escrituras, Entonces, esos laudos los vas a, dicen, los desconoces para que bueno, te digan, es que los desconoces. no hay razón, no hay fundamento. Pues ¿cómo van a decir algo, desconocer algo que está desde la privatización? No, bueno, pero es la máxima autoridad laboral que está diciendo, tiene que pagar Napoleón. Ellos, Bueno, eso es una, no, es una bueno, puedes autoridad. decir misa, lo que es la verdad, pero aquí es lo que realmente es justo, lo que es claro, lo que es transparente, y eso es lo que estamos nosotros representando. Otros temas, para irnos ya Sí. para el cierre. A ver, tienes también revisando, tienes al menos 9 acusaciones, senador, de escándalos, acusaciones, ¿no? De supuestos desvíos y escándalos en medios, extorsión, sobornos al estilo Odebrecht, empresas fantasmas, triangulaciones inmobiliarias, nexos con Javier Duarte, operaciones en 40, por ejemplo, cuentas bancarias, autos de lujo que a tu familia se está acusado, hasta del imperio restaurantero se señala, es decir, las más recientes investigaciones que han sacado, por ejemplo, se publicó en Latinos que afirma que la Comisión de la Bolsa y Valores investiga una serie de depósitos de 260 millones de pesos realizados por ArcelorMittal y mencionan a tu hijos. Son 9, al menos ahí documentadas. Ya. Es una falsedad total, es parte de esta campaña perversa de Grupo México. ¿Quién le paga a Loret de Mola? ¿Quién le paga todas estas cosas? La verdad, los tenemos identificados, tenemos toda la información. Esta es una forma de mantener una difamación porque les dio mucho coraje que regresara, invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como senador de la República, porque promoviera, por cierto, un tema muy importante que no hemos mencionado, la iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo para prohibir el outsourcing o la subcontratación. Vamos para allá ahorita con eso. Entonces, bueno, todo eso les ha dado mucho coraje y siguen inventando y cada vez que pueden, o cada vez que tienen un escándalo ellos, lo desvían, como lo hacía Marta Según, cuando venían los ataques contra los Briviesca, sus hijos, y toda esa corrupción que generaron, entonces hacían todo un escándalo de decir la persecución contra los líderes mineros. Era una forma de desviar una cortina de humo. La realidad es que no hay ningún fundamento en nada. Pueden decir lo que quieren publicar porque, bueno, pues estar en este país es de libertades. Pero no es cierto, tú rechazas todo esto. Es decir, todo es inventado. Los trabajadores serían los primeros, los líderes internacionales y mundiales. Todo es inventado. Acabo de regresar de Londres, vengo ahí con todo el apoyo del partido. Pues, todo lo que se dice es inventado, estos casos que te digo. Totalmente falso. Y si lo he probado y no rehuyo nada de eso. ¿El dinero que ha hecho Napoleón es lícito? Yo vivo de mi sueldo, he vivido de mi sueldo toda la vida. ¿No tienes esa fortuna que se libros, he publicado libros, han sido éxitos de a ver cuántos autores hay en este país que sean de los mejores vendidos en el New York Times, como es mi libro El colapso de la dignidad. Está traducido en varios idiomas. He dado clases, he trabajado, soy dirigente sindical, o sea, soy senador de la República. Esos han sido mis ingresos, de eso he vivido. Lo demás es un invento, es una mente perversa y cochina, verdaderamente, que ha fomentado el Grupo México y todos estos enemigos cómplices de ellos y sus directivos, que son iguales o peores que Germán Feliciano Larrea. ¿Qué trae una vergüenza para la clase empresarial mexicana. ¿Qué trae la ley mundo del outsourcing? Oye, ¿por qué esa confrontación? Te veo muy enojado con Grupo México. Bueno, porque la verdad es que te voy a decir, es una confrontación a muerte casi así. No, tampoco. Yo no. Te veo muy... Yo quisiera que hubiera la justicia. Es que, a ver, ¿cómo podemos aceptar que hay una empresa que gana tanto,
gracias al esfuerzo de los trabajadores. La riqueza no sale sola. Los metales los extraen los trabajadores mineros. Las máquinas no se mueven solas. O sea, explotándolos de esa manera, los trabajadores que les han generado su riqueza, teniendo los 15 años sin pagar un sueldo, bueno, pues claro que es una indignación total que existe contra actitudes empresariales. No tiene ningún sentido de responsabilidad social, ni de justicia social, ni de respetar nada, más que sus intereses mezquinos. No sé qué se van a llevar el día que se mueran, pero pues nada, me imagino. Un traje puesto, si acaso. Ya se lo dije un día a Larrea. Como Y se lo todo, digo y lo bueno, cuento en mi libro, El colapso pues de la como línea. todo, ¿no? No Bueno, vamos a por llevar eso, nada, ¿no? entonces esa ambición, en lugar de volverse más generosos, no. Entonces todo esto, pues no es encono, la verdad a mí me da igual, yo si lo veo, no lo veo, no me importa, lo que quiero es que se resuelva con apego a la justicia el derecho de los trabajadores, de los verdaderos y auténticos trabajadores. ¿Alguna vez te No reuniste de con estos él, verdad? malandros, esos traidores que han corrompido, y esos son voceros que pasan, son una vergüenza para sus propias familias. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con él? Tú has hablado que te No, reuniste pues ya una en vez diciendo que 2005, ibas en 2005. 2005, sí. ¿Qué hablaron? Ahí lo cuento todo en mi libro. Hay hasta una anécdota de un vino que mandó calentar en un microondas, un vino francés carísimo de más de 30 años de antigüedad. Pero bueno, no, bueno, él traía un proyecto de un sistema de incentivos para los trabajadores inalcanzable. Entonces me quería vender y convencer de que me invitó a comer, estuvimos solos los dos, de que ese era un buen proyecto porque les daba un incentivo y podían ganar mucho más. Pues sí, pero era algo inalcanzable, de que tú me puedes dar $1.000.000 si llego a tal y si no hay forma de hacerlo. Es como decirle a un coche, si trae 220, 240 kilómetros y le pides 300 kilómetros 24 horas del día, pues no lo vas a lograr. Yo le dije, no va a funcionar, no van a aceptar los trabajadores, yo tampoco. Digo, no hombre, mira, vamos a hacer un proyecto modelo y se lo llevamos al presidente Fox. Le dije, no creo que ni el presidente Fox aceptar esto, nosotros no lo vamos a aceptar. ¿Y sabes qué me contestó? Te voy a decir tal cual lo dijo, con esa arrogancia y soberbia de la real. Ese pentonto hace lo que yo le diga. Así se expresó del presidente Vicente Fox en turno. O sea, cuando oyes estas cosas, dices, bueno, yo le dije, pues si tú te sientes con esa capacidad y fuerza, pues aunque lo pruebe Fox, los trabajadores no lo van a aceptar porque es inalcanzable, es algo irreal. Hablamos de esos temas, salimos ahí, le dije que entregara el 5% de las acciones, fue la última vez, no quiso. Dijo que eso ya estaba prescrito. Le digo, ¿cómo va a prescribir algo que está ahí? No es prescribe. Entonces, de inmediato demandamos nosotros, para interrumpir la prescripción posible que pudiera haber, que nos entregara el 5%, porque así lo habían recomendado nuestros abogados, y así lo hicimos. Y dijo, pues demándame, haz lo que quieras. Con esa arrogancia, cuando hablas con gente Oye, senador, así, y ahora no, ti, la verdad, pero ahora a ti se te ve, los sectores te ven como el protegido o el consentido del presidente, Andrés Manuel López Obrador. bueno, no soy protegido ni consentido, pero llevamos una buena relación de respeto cordial. Yo apoyo muchas de sus decisiones porque pues la verdad este país ya estaba muy mal y teníamos que cambiar. Y además porque ha abierto una nueva perspectiva para la clase trabajadora. Yo he dicho que esta es una oportunidad histórica para los trabajadores de cambiar y que se haga justicia, que se respeten sus derechos, que haya esa libertad, ese voto secreto. Y creo que ese es no ¿No teníamos, influye, hace 80 años no habíamos tenido tú un no, gobierno como este. tú no influyes sobre el presidente, no le hablas al oído también? Bueno, sí, a veces en el temas sobre todo que me ha tocado, me ha pedido el que le dé mi opinión. Por ejemplo, en esto del outsourcing, que fue muy importante, por supuesto, su iniciativa, porque ya era un sistema que además de lo que ya existía con las confederaciones, volviendo a las CTM y CROC, los contratos de protección patronal en favor de los patrones y en contra de los trabajadores, que ha sido el sistema de explotación que han usado. Entonces venía lo del outsourcing, que era una forma de simulación laboral con empresas fachada, para que registrarlos en razones sociales que no existían, no pagarles su reparto de utilidades, no pagarles aguinaldo, no reconocerles un sindicato, entonces ya no eran trabajadores. Te doy un ejemplo de la empresa principal. Vancomer, con 33,000 trabajadores, no tenía ningún trabajador perteneciente a Vancomer. Uno, el director general. Por Los outsourcing. demás eran de outsourcing. Y así estaban entre 8 y 10 millones de trabajadores en todo el país. Entonces, aprobamos la ley, costó mucho, foros, reuniones, parlamentos abiertos, lo aprobamos en el Senado de la República, se convirtió en ley, y desde septiembre del año pasado, que entró en vigor, del 2021, a la fecha, en escasos 9 meses, hemos logrado recuperar 4,5 millones de empleos formales. O sea, ahora los trabajadores están muy contentos porque ya pertenecen a la empresa principal, ya están dados de alta en el Seguro Social, en el Infonavit, en los sistemas de pensiones, y registrados con sus salarios y prestaciones reales. Eso es un gran triunfo. Es revertir algo que iba hacia el deterioro porque afectaba
no solo a los organismos públicos porque no les pagaban pues, las contribuciones que deberían de pagar por registrarlos con salarios muy bajos o no registrarlos, pero también a los trabajadores porque los engañaban y no les daban lo que correspondía conforme a sus derechos en reparto de utilidades, en aguinaldos, en fin, todo. Los despedían a veces en diciembre muchos para recontratarlos en enero, incluso para que no acumularan antigüedad. Era un sistema que ya no podía seguir. Y afortunadamente tuve el apoyo del presidente de la República para lograr, y al final todos los organismos y cúpulas empresariales estuvieron convencidos después de muchas reuniones y se aprobó. Bueno, esto es algo muy importante, ya hemos recuperado 4,5 millones de trabajadores formales. ¿Qué Va a más seguir este contempla? proceso. ¿Qué más contempla la ley del outsourcing, por ejemplo? ¿La del outsourcing? Sí, o sea, esto que Bueno, dices darle que lograste a seguridad. raíz que el presidente te escuche, es decir, que otros cambios, es decir, que creo que todavía falta socializar más, ¿eh? Creo que falta socializar. No, sí. Bueno, ha habido muchos, ¿no? De hecho, todos estos conceptos de, bueno, de la reforma de la ley federal de trabajo, del voto secreto, el dar igualdad, una nueva iniciativa también que me tocó presentar de que ahora las mujeres no puedan ser marginadas o discriminadas en sus salarios en contra de los hombres y establecimos una nueva ley de igualdad, de equidad salarial entre hombres y mujeres, a trabajo igual, salario igual. Y así está ya en la ley y ya no puede ser discriminada, porque había fácil un 30 o 40% de salarios más bajos pagando a una mujer aunque hiciera la misma actividad y con la misma antigüedad y profesión de un trabajador hombre. Entonces eso ya se eliminó. Le reconocimos a las trabajadoras del hogar y trabajadores, casi 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras, sus derechos sociales para que se inscriban en el Seguro Social. Y bueno, pues esto fue una demanda de más de 60 años que tenían pendientes. Aprobamos el convenio 98, que fue el primero que yo promoví a las 3 semanas que llegué a México en el Senado. Iniciamos el 1 de septiembre y para el 18 de septiembre estábamos aprobando el convenio 98 ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que da el derecho a la libertad sindical y a la contratación colectiva. O sea, que se respeten los contratos colectivos. Era muy importante, tenía 60 o más de 60 años ahí congelado en el Senado. En fin, muchas cosas y reformas que hemos hecho importantes. Estamos promoviendo un seguro de desempleo, sobre todo con la pandemia mucha gente fueron liquidados así no fueron liquidados, fueron despedidos, sin liquidación ni compensación alguna. Y muchas cosas de justicia social y laboral que estamos haciendo. Necesitamos cambiar toda la mentalidad empresarial también, porque no puede ser que solo basen sus expectativas en la explotación, en la avaricia, y en la acumulación de no sin ver por la gente. La verdad, la gente es el trabajo, y eso está hasta en la doctrina social de la Iglesia. El factor humano, el trabajo es el que genera la riqueza, no son las máquinas. Y por muy moderna que sea la tecnología y por mucha robotización y digitalización, van a pasar todavía siglos probablemente antes de que pueda ser sustituida completamente la mano de obra. Entonces las máquinas no se mueven solas. Exacto, son complementos, ¿no? Más bien. Sí, son complementos, pero entonces se puede ir adaptando la mano de obra a sistemas modernos y eso es lo que queremos hacer y prepararlos. Y preparar a los líderes. Mira, el Sindicato Nacional de Mineros, desde hace 8 años, desde que yo estaba en Canadá, nosotros diseñamos un programa de capacitación para formar a los nuevos cuadros sindicales y los nuevos líderes, preparándolos de mañana. Nadie es eterno y además yo creo que es conveniente que lleguen ya mejor preparados y formados. Con esta experiencia internacional los hemos mandado a cursos de capacitación a Estados Unidos, a Canadá, a otros lugares del mundo. Y estamos formando cuadros para que cuando lleguen sean de los mejores y más preparados. Y eso es muy importante, que sucede en el sindicalismo. Hay que renovarlo, hay que estar todos más... no sé, en la misma línea de lo que México requiere para la modernidad y prepararnos todos para ayudar a México. México nos necesita a todos. Yo creo que esas prácticas antiguas de extorsión, de chantaje, de imposición, de control, de corrupción, de traiciones deben de quedar atrás. México debe entrar en una nueva etapa si queremos un país moderno, que es lo que está queriendo hacer el presidente de la República, ¿no? Senador, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Algo más que desees agregar? ¿Algún mensaje, decir, para cerrar que no te haya preguntado? Por favor. Adelante. Bueno, yo nada más quisiera decir que yo tengo grandes expectativas de que estos cambios que estamos introduciendo con la Confederación Internacional de Trabajadores, con estas nuevas ideas y reformas a las leyes, ayudemos a crear un futuro mejor para la clase trabajadora. Y yo creo que es momento de que los trabajadores reflexionen de todas las alternativas que tengan, cuál realmente representa la mejor para defender y proteger sus derechos. Que se sacudan a las organizaciones y líderes antiguos que nomás los extorsionan y explotan, y las mismas empresas, porque no les conviene tampoco a las empresas, y además son choques y desgastes permanentes.
Yo creo que hay que analizar todo. Esta es una visión fresca, nueva, diferente, que estamos nosotros presentando y bueno, pues ya los trabajadores decidirán. Pero yo veo que si reaccionamos todos bien, hay un futuro mucho mejor y más esperanzador para toda la clase trabajadora de México y espero contribuir con estos proyectos de alguna manera para ayudar al bienestar y a la prosperidad de las familias en México. La CIT hoy toma protesta a su dirigente. Su dirigente, Que es un dirigente, Mariano Castillo. Mariano Castillo. Mariano Castillo va a ser el ¿Quién es él? dirigente. Mariano Castillo ha trabajado muy cerca, aunque no es sindicalista, es un hombre que ha trabajado muy cerca de los sindicatos, es un hombre preparado, capaz, joven, yo creo que con muchas relaciones y conexiones, él es de aquí, y seguramente ejercerá un buen liderazgo, ¿no? Ahí está la toma de protesta al 1 de junio en el Centro de las Artes de la Universidad Exactamente al rato, a las 11 de la mañana. de Sonora. Pues, senador, te pido mantenernos en contacto para muchas gracias por la oportunidad y bueno, qué bueno que pudimos aclarar algunas de estas cuestiones. Aunque al rato me oigas enojado, no estoy tan enojado. Yo no regresé a México, eso sí quiero decir, ni con un espíritu vengativo, ni de revancha, ni de nada. Yo regresé para ayudar a reconstruir el mundo del trabajo, para ayudar a los trabajadores, para ayudar al proyecto de gobierno, porque creo en él y creo que en lo general vamos bien y porque no es necesario eliminar tantas injusticias que todavía prevalecen en México. Pero ¿y por qué no vas a Cananea, hombre? Tan bonito Cananea. No, creo que voy a ir a Cananea. Sí, no en esta ocasión, pero voy a ir pronto. Necesito cerrar una serie de cosas, pero lo estoy viendo en México. En estas negociaciones llevan 5 meses ya desde enero que iniciamos en la Secretaría de Gobernación. Todo el comité y los dirigentes principales. Claro que sí, he estado conectado con ellos en videoconferencias, en auditorios, porque pues son 23 estados de la República y son muchas secciones, claro que sí, además son mis compañeros y amigos. Y los quiero y los respeto mucho, a los auténticos y verdaderos trabajadores. Los otros son instrumentos de chantaje y de presión de Grupo México y de otros empresarios probablemente. Ya escuchó el testimonio usted del senador Napoleón Gómez Urrutia, te agradezco mucho y estamos en contacto. Gracias, te lo agradezco. Urrutia.